Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. En esta noche estaremos en compañía de los profesores Ángel Giraldo Mejía, Héctor Jairo Correa Cardona y Albeiro López Herrera para conversar sobre los 60 años de la zootecnia en Colombia. Bienvenidos profesores, profesor Guillermo León Vázquez Velázquez, decano de nuestra facultad, que presidirá estos actos el próximo año. Por favor, saluden a nuestra audiencia, empezando por el decano. Buenas noches para toda la audiencia de Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que dirige la Vicedecanatura Académica. Es un gusto el tema de esta noche, como quiera que se trata de la efeméride muy notable de la celebración de los 60 años de fundación en la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede de Medellín, de la carrera de zootecnia ligada a también la creación del Departamento de Producción Animal. Debo decir que nos embarga una felicidad inmensa de esta celebración, como quiera que se trata de una de las profesiones de pregrado más clásicas, digamos, en el concierto de carreras que se ofrecen para Colombia. Y en el mundo agrario también una carrera supremamente clásica, reconocida, importante, porque tiene pues muchas implicaciones. En el tema de la seguridad alimentaria, a partir de los productos de origen animal, pues tiene un impacto notabilísimo en esto. Ahora el profesor Héctor Jairo, que es experto en historia de las ciencias agrarias y la facultad, podrá hacer algunos apuntes. Yo voy a decir dos cositas nada más. Una de las razones para la creación de la Facultad de Ciencias Agrarias, en aquel entonces Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, era la baja calidad sanitaria de los animales de degüello, etcétera, etcétera, que se comercializaban en Medellín y en Antioquia. Entonces, mire que ese origen de la zootecnia se remonta por allá a principios del siglo XX. Y lo otro es que tenemos el orgullo de tener la primera carrera de zootecnia creada en el país y que ha operado ininterrumpidamente, de manera que saludamos con mucha felicidad de parte de la facultad, de toda la Universidad Nacional de Colombia, la efeméride en el año 2022 de la carrera de zootecnia del Departamento de Producción Animal, por supuesto, y estamos dispuestos a hacer una celebración como se lo merece una profesión tan importante para Colombia y para la Universidad, profesor Londario. Pero no solamente la carrera de zootecnia, sino de la zootecnia en Colombia, ¿no? Entonces, damos la palabra a los profesores para que saluden a nuestra audiencia y se refieran precisamente a eso, porque cuando estábamos preparando el programa, a manera de anécdota y de conversación, les decía a los profesores que con zootecnia empezó el mundo de la zootecnia, con la carrera de zootecnia, porque antes de ahí como que no había nada. Ustedes nos contarán y nos detallarán. Profesor Ángel. Sí, muy buenas noches. Es que realmente la carrera de zootecnia inclusive no fue la primera que se creó en Colombia, en esta sede, sino que debo decirles que fue la primera que se creó en América Latina. Solo 3 años después se creó zootecnia en el Brasil. Profesor Ángel, o sea que creamos el mundo de la zootecnia. No es que se haya creado el mundo, pero sí se arrancó con ese programa. El profesor Héctor desea señalar algo al respecto. Muy buenas noches a todos. No, lo que tú dices, Londarío, de una manera irónica, yo sé que llamándonos la atención porque realmente no fue así. Por supuesto que no. La zootecnia, de hecho, como denominación es bastante antigua. Y aquí en Colombia fue introducido, yo creo que inicialmente, por lo menos hasta donde yo he logrado rastrear, cuando se hace el primer intento de creación de un programa de formación en educación agraria, por allá en 1914, que se elaboró un primer programa, era básicamente 2 periodos, y ahí aparecía zootecnia como una asignatura dentro de un grupo de asignaturas.
y luego continuó viéndose zootecnia, y en la medida en que esta escuela de agricultura tropical y veterinaria fue avanzando, se fue transformando, ya no era zootecnia, sino que eran asignaturas específicas de producción animal. Pero por lo menos hasta donde hemos podido rastrear, el primer programa propuesto en formación agrícola formal en Colombia, que data de 1914, ahí aparece ya una asignatura de zootecnia. Pero, Héctor Jairo, es necesario llamar la atención que como programa curricular, estructural, independiente, digámoslo así, como unidad académica, sí fue en los años 60. Usted tiene toda la razón cuando dice, sí, aparecían cursos, materias, en el caso nuestro dentro de la ingeniería agronómica. Incluso la sección de zootecnia también existió, como tal, antes de creación del Departamento de Producción Animal. ¿De acuerdo? Profesor Albeiro, bienvenido a esta discusión. Usted es un poco más nuevo que estos dos profesores que nos están aquí acompañando. Salude a nuestra audiencia y cómo aborda esta conversación que tenemos en este momento. Buenas noches. No, pues yo soy más nuevo tal vez en la universidad, pero yo fui compañero de Héctor Jairo en zootecnia. Desde el punto de vista de creación es aclarar lo que dice el profesor Ángel. Como carrera universitaria fue la primera, la que se creó. Antes existía la palabra zootecnia, que es lo que vamos a tratar de abordar y vamos a ver cómo hemos aportado nosotros y cuál es ese futuro de la carrera que esperamos que haya. Gracias, profesor Albeiro. Precisamente con lo que se ha referido el profesor Héctor Jairo, que allá hacia principios del siglo pasado ya había una asignatura con ese nombre, zootecnia, y que en el currículo de ingeniería agronómica se mantuvo hasta los años 80, esa asignatura con esa denominación. Aprovechando eso, entonces uno puede decir que hubo un proceso muy largo de maduración de esta temática de estudio específica de la zootecnia, de la producción animal, que no fue algo que se pensó que era muy importante y dijimos, creémosla, pues la gente en su momento, sin tener ninguna trayectoria, sino que invitamos a profesores, vinculamos a expertos. No, en nuestra facultad ya se venía con una trayectoria quizás de más de 20, 30 años, donde al interior de la carrera en ese tiempo, que era ingeniería agronómica, ya unos profesores estaban desarrollando este núcleo del conocimiento, y que dado otras circunstancias que más adelante veremos en el contexto de América Latina, es la oportunidad para poder concretar ese desarrollo histórico en un conocimiento y crear un programa curricular. ¿Cómo la ve, profesor Héctor Jairo? Sí, profesor Londaría, efectivamente. Fueron 51 años. Si nosotros tenemos en cuenta que en 1911 se crea, o por lo menos se hace mención a la Escuela de Agricultura Tropical Veterinaria, y hay una ordenanza que es la ordenanza número 21 del 19 de abril de 1911, donde la Asamblea Departamental, entre otras cosas, le da facultades al gobernador del departamento para contratar un profesor en el exterior que impartiera precisamente esas asignaturas. En esa época se hablaba de formación en mayordomía, solo que 2 años después, en 1914, ya se habla de un grado superior. Pero es desde 1911 cuando aparece en ese primer plan curricular que se propuso una asignatura que denominaba zootecnia en un primer periodo y luego zootecnia en el segundo periodo. Y nos tardamos entonces 51 años de madurez precisamente, de acumulación, de formación, de profesores que previamente habían conformado un departamento de producción animal antes de decidirse a crear la carrera de zootecnia. Como dices tú, eso no cayó de la noche a la mañana. Fue una madurez, y ahora que hablemos de los hitos, seguramente aclararemos por qué entonces se crea la carrera de zootecnia. Pero yo quisiera aclarar también algo que me parece que es muy importante, y es que la historia tampoco arranca en 1911, sino que antes de ese momento hubo varios intentos en el país de crear algunas instituciones de educación que impartieran ese tipo de formación en todo lo que tuviera que ver con la producción agropecuaria, no solamente pecuaria, sino formación agropecuaria. Y hay que llamar la atención, por ejemplo, a la creación de la Sociedad Colombiana de Agricultores, porque ellos crean su sociedad por allá en 1877, creo más o menos que fue, y crean, entre otras cosas, la revista, que se constituye en un órgano precisamente de divulgación, de información sobre diferentes aspectos de la producción agropecuaria, que era muy útil, lógicamente, para los agricultores en aquella época. Antes de centrarnos como en el momento de creación de la carrera
y de institucionalizar la zootecnia en Colombia, porque como dije antes, y no era ironía, profesor Héctor Jairo, es como ubicando los hechos históricos. Pues no es solo la creación de la carrera, sino la institucionalidad de el tema de la zootecnia en Colombia, porque no había, ¿cierto?, hasta ese momento. Antes de entrar ahí, usted hace referencia a algo, profesor Ángel, es la primera en América Latina. Sí. Me llama la atención, pues yo no conozco el tema, pero teníamos países como Argentina, Uruguay, que ya para esos tiempos ya eran exportadores importantes de productos lácteos, un hato ganadero importante, una configuración de las haciendas ganaderas en lo que se llama la Pampa Húmeda Argentina, que también está Uruguay ahí, algo de Brasil. Entonces, eso es como lo que me sorprende, que esos países no hubieran desarrollado antes, dado ese grado relativo de especialización en producción animal que tenían en ese momento. Bueno, profesor León Darío, es que esa asociación entre ese desarrollo pecuario y el surgimiento de una carrera como esta no es en una relación 1 a 1. Yo diría que tal vez el único país que sí tiene esa relación sería Brasil, es decir, un desarrollo pecuario elevadísimo y un número muy elevado de universidades que ofrecen este programa. Pero, como usted lo dice, Argentina tiene programas de ingeniería zootécnica de manera muy posterior a lo que sucedió aquí en Colombia. Colombia no tenía ese desarrollo agropecuario de tal magnitud como para justificar o explicar la creación de esa carrera. Mire que Chile tampoco la tiene y tiene unos desarrollos pecuarios bastante elevados. Guatemala no tiene un desarrollo pecuario elevadísimo y sin embargo tiene una carrera de zootecnia desde hace varios años. Entonces esa relación no siempre va a ser directa. Ahora yo sí quiero llamar la atención en lo siguiente como para que le pensemos. En los años 60, la creación de una carrera con este nivel de especificidad, lo mismo que ingeniería agrícola, para que le pensemos, lo mismo que una economía agrícola, yo lo considero que son hitos en el desarrollo de la formación agraria de nuestra facultad. Se lo voy a poner de la siguiente forma. Hoy consideramos que hay hitos en creación de programas como el de una ingeniería agronómica de 4ª generación como un gran hito en el desarrollo académico. Ustedes se pueden imaginar 60 años atrás que surjan carreras como estas, tan altamente especializadas en un medio que aparentemente no lo estaba. Pénsele a eso que me parece que es muy importante, es decir, la creación de esa carrera de zootecnia, de ingeniería agrícola, de economía agrícola, en mi concepto fueron hitos muy importantes, más o menos como de la misma magnitud que hoy pudiéramos decir una carrera con una formación en este campo muy pegada de todos estos cambios de 4ª, 5ª o más generación, que es la que se está constituyendo. Yo quería como aclarar algo que me parece muy importante que han dicho los profesores, y es que en 1911 se creó la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, y lo que se hizo con zootecnia fue separar la veterinaria, que es la medicina animal, de la zootecnia, que es la producción animal. Entonces, inicialmente sí se venía hablando de producción animal, pero dentro de la veterinaria. Ya lo que se hace es especializar, como decía el profesor Ángel, y decir, zootecnia, producción animal, tiene tanto campo que amerita una carrera que sea solo la parte de producción separada de la parte de medicina. Entonces, ese salto fue el que se dio aquí creando la carrera de zootecnia. Yo quiero referirme a 2 puntos importantes, aquí con el profesor Guillermo y los otros compañeros. Mire que nuestra facultad fue la pionera en casi todos los programas de producción rural, de producción agraria. Agronomía, que ya sabemos. Luego la primera carrera de ingeniería forestal en el país, hacia principios de los años 50. También en los años 50 y 60, zootecnia, ingeniería agrícola y economía agrícola, que también se originó. Para mí eso no es casual y es lo que ya dijimos. En esa carrera que hemos llamado carrera madre agronomía, sobre todo a partir de un pensum de 1935-1937, se da la suficiente apertura académica para que los profesores vayan desarrollando su potencial y se abren muchas líneas de trabajo y de conocimiento entre los profesores
que fundan estos 4 programas curriculares. Ustedes me dirán que conocen más, todos ellos en cabeza de ingenieros agrónomos, ingeniería forestal, ingeniería agrícola, zootecnia. Entonces, eso no es casual y es algo que no hemos rescatado de nuestra historia. Ese es el primer punto, profesor Guillermo. Y el segundo punto, profesor Jairo, profesor Ángel, es que tal vez este desarrollo histórico que acabo de mencionar y que quizá el profesor Guillermo se refiere enseguida, es un desarrollo histórico de especialización en las líneas de trabajo, cosa que no pasó ni pasa en el Cono Sur, porque allí en Argentina, Chile y Brasil, al menos en los estados del sur, se mantiene el nombre de ingeniería agronómica y los estudiantes entran en ingeniería agronómica más o menos hasta el tercer, cuarto año, dependiendo de la facultad. Y allí toman diferentes alternativas. Entonces su título va a ser ingeniero agrónomo con mención en cultivos, ingeniero agrónomo con mención en producción animal, ingeniero agrónomo con mención en ingeniería agrícola, exceptuando ingeniería forestal, que sí lo han sacado como un programa aparte. Entonces, en estas universidades, desde su principio y hasta ahora, mantienen esa integralidad en la formación de estos profesionales, diferenciándose en los últimos años. Y yo creo que ahí se explica por qué un país como Argentina, que desde finales del siglo XIX ya tenía un dato importante, no aparece una carrera como zootecnia, y es porque permanece allí tal como inicialmente estaba también en esta facultad hasta que empieza todo este desarrollo importante. Sí, yo quiero resaltar 2 puntos que acabas de mencionar, León Darío. Hay 2 hitos que me parecen muy importantes que de alguna manera pueden explicarnos el por qué particularmente en esta facultad surgieron esos otros programas académicos. Lo primero es que se origina como Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, como dice muy bien el profesor Albeiro, pero la formación en veterinaria y en zootecnia aparecían ahí como asignaturas, pero mire que la veterinaria solamente permaneció más o menos unos poco menos de 15 años, porque en 1929 la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria decide suprimir los estudios en veterinaria, por diversas razones, entre ellas de tipo económico. Les resultaba muy costoso sostener los animales y sostener toda la formación en veterinaria. Entonces deciden dejar la veterinaria y se transforman en Escuela de Agricultura Tropical. Pero resulta que esta escuela había hecho tantos aportes a la sociedad, en las investigaciones que hacían, en los estudios, que en 1935 la Escuela de Agricultura Tropical fue elevada al rango de Instituto Agrícola Nacional por el Gobierno Nacional en 1935, Instituto Agrícola Tropical. Pero en el currículum seguían apareciendo todavía cursos y cada vez más de educación en producción animal. El título era ingeniero agrónomo, pero era ingeniero agrónomo con formación también en producción animal y no con menciones, como tú lo señalas que en otros países aparece así, no. Y de hecho ya en 1962, cuando se crea la carrera de zootecnia, y de hecho en 1967-68, cuando aparecen los primeros egresados, y todavía mucho después, encontramos que había ingenieros agrónomos haciendo su trabajo de grado en temas que tenían que ver con producción animal, a pesar de que ya la carrera de zootecnia existía. ¿Por qué? Todavía se seguía como esa historia de que muchos profesores que pertenecían o que hacían parte de la formación en ingeniería agronómica todavía impartían educación en producción animal. Entonces, me parece que fue muy importante el hecho de que la facultad hubiera ascendido a ese rango de Instituto Agrícola Nacional. Eso fue un espaldarazo muy importante y que eso seguramente continuó durante mucho tiempo, hasta el momento en que ya aparecen unos asuntos muy particulares en los años 60 que justificaron la creación de la carrera zootecnia. Un comentario con relación a lo que señalaba el profesor Albeiro López. Efectivamente, en un comienzo la medicina veterinaria está, pero fue a raíz de la misión Chardón que el componente de veterinaria, que fue en 1926, 25-26. es correcto. El comisionado Chardón recomendó a ingeniería agronómica, por favor,
más bien dejemos a un lado esa formación en medicina veterinaria y tengan un enfoque más hacia producción. Entonces ahí fue profesor Albeiro como esa ruptura. Después hago un comentario sobre otros elementos que ustedes dijeron para darle espacio al profesor Guillermo. Muy breve en el sentido que lo decía el profesor Londarío y usted lo acaba de acotar. Es que si usted mira el pensum de ingeniería agronómica, que se llamó ingeniería agronómica desde 1914, si usted lo mira, era ciencia de cultivos, era producción animal, tenía la primera materia de silvicultura. La primera materia de silvicultura que se dictó en Colombia estaba en el pensum de ingeniería agronómica, pero además veían riegos y drenajes y adecuación de tierras. En esa semilla germinal de la facultad, en la carrera de ingeniería agronómica, estaba vista la facultad a los 108 años del futuro. Una belleza, pues, ¿no? Sigamos entonces como con algunos comentarios. El otro comentario va en esta línea. Los inicios de la carrera de zootecnia fue con profesores con formación inicial en ingeniería agronómica, con especializaciones en producción animal, eso sí, en ganado de leche, por ejemplo, en aves, en cerdos. Ellos fueron ingenieros agrónomos en principio y después se fueron especializando. El caso, por ejemplo, del profesor Saúl Quintero, que fue quien le trabajó muy fuerte al laboratorio. ¿De qué año estamos hablando, profesor Ángel? Estamos hablando, el profesor Quintero es de los años 70, más o menos hasta los 80, pero ellos fueron ingenieros agrónomos. Es más, algunos de los profesores que trabajan en pasturas, en principio no eran zootecnistas, eran ingenieros agrónomos. Y yo recuerdo que esos primeros cursos eran cultivos de pasto, fundamentalmente. Obviamente, profesor Albeiro, que eso sí va a marcar una diferencia. Yo soy del principio que digo que formarse en zootecnia en una escuela cuyo origen es la ingeniería agronómica es diferente a formarse en una escuela cuyo origen es la medicina veterinaria. Pienso que hay ahí incidencia. ¿Sí? Sí, hay un concepto de escuela, profesor Guillermo, en esa formación. Termino también con lo siguiente. Ahora, estos programas se pudieron dar porque también había un proceso de infraestructura colocado permanentemente en laboratorios, en biblioteca, en las estaciones agrarias que hoy las conocemos, es decir, aquí Medellín, por ejemplo, Paysandú, que fueron paulatinamente generando esas condiciones, de tal forma que cuando la Universidad Nacional dijo, bueno, si se va a crear una carrera de zootecnia, estas son las condiciones que debe cumplir el programa. La facultad las cumplía perfectamente. Número suficiente de animales, granjas, planta de leches, el laboratorio de productos lácteos, porque hacía parte también de esos primeros trabajos con los cuales se comenzó la carrera. Lo que quiero decir también entonces es lo siguiente. La facultad paulatinamente se estaba preparando, incluyendo la creación de secciones. La sección de zootecnia más o menos es de finales de los años 50. La facultad aprovechó un programa que existió que se llamaba Turistas por Ganado para poder adquirir vacas, por ejemplo, para Paysandú. Muy bien, profesor Ángel. Entonces hemos descrito aquí un proceso de lo que ha ocurrido hasta el momento en que se concreta la creación del programa curricular de zootecnia. ¿Cómo se dio ese momento? ¿Cómo se logró concretar? ¿Y cuáles fueron, no ya el proceso, sino las fuerzas que en ese momento permitieron concretar la creación de un programa de zootecnia? A ver, yo quisiera abonar ahí algo a la solución a esa pregunta. Yo creo que Ángel ya dio unas puntaditas respecto a la infraestructura que teníamos. Creo que en ese momento, me estoy poniendo a finales de los años 50, comienzos de los 60, ya teníamos una cierta infraestructura. Después de la creación del programa, la infraestructura incluso se fortaleció muchísimo más. Y una de las infraestructuras más importantes creo que son estaciones agrarias. Infraestructura que diferencia entonces lo que sería de zootecnia de ingeniería agronómica. ¿Y algo más específico? Yo diría que sí, aunque en un comienzo no fue así. Yo quiero llamar la atención en lo siguiente, estaciones agrarias. Estaciones agrarias, por lo menos aquí en Colombia, son relativamente recientes comparado con lo que era a nivel mundial. Profesor Héctor Jairo, disculpe que le interrumpa, pero eso ya es en los 70, mucho después de la creación o algunos años después de la creación de la carrera de zootecnia. No, quiero hablar de estaciones agrarias en Colombia como un sitio, digamos, organizado para experimentación, para educación, para extensión.
Listo, quiero referirme a eso. La primera estación agraria que se crea aquí en Colombia, digamos que es un poco tardía comparado con la primera estación agraria que se crea en el mundo. La primera estación agraria en el mundo se crea en 1799, eso fue en Suiza, una primera estación agraria que fue creada en Suiza y se llamaba más o menos algo así como una especie de granja modelo, que eran lo que hoy conocemos como una granja de extensión, donde se llevaban animales, habían cultivos para enseñar a los agricultores mejores prácticas. Hay una primera granja muy importante, yo quiero llamar aquí la atención, Alemania aportó muchísimo, Alemania y Francia aportaron muchísimo a la formación en todo lo que tiene que ver con producción animal. Y en Alemania la primera estación agraria, digámoslo así, formal creada, se crea en 1804 en Möglin, en Alemania. Al frente estaba Albert Thaer, que fue muy importante en los inicios en todo lo que tuvo que ver con producción y alimentación animal. Mire, las primeras estaciones agrarias en Estados Unidos se crean más o menos en 1860, aproximadamente 80, muy tardíamente después de lo que había sucedido en Alemania y en Europa. Y la primera en Colombia data de 1800, voy a decir el año 1885. Esa estación agraria se denominaba Estación Experimental o Quinta de Aclimatación Agrícola Cundinamarca, 1880. No duró sino como 4 o 5 años, porque recuerde que estamos hablando de una patria en donde la guerra civil era permanente y muchas instituciones que se creaban duraban muy poquito. Entonces esa estación duró escasamente 3 o 4 años y luego aparece en 1916, cuando se crea precisamente la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, se consigue el predio en Fontidueño. Y ahí permaneció unos años hasta cuando se adquiere la propiedad donde actualmente se encuentra nuestra facultad, que en aquella época se denominaba Otra Banda. Y esa fue la segunda. Mire que fue relativamente tardío comparado con lo que sucedió en Europa, pero sin embargo es la primera que se crea y que tiene una duración que ya es permanente. ¿Cierto? Mire que desde esa época ha continuado y de hecho todavía tenemos unos espacios que siguen dedicados en este momento a producción agrícola y pecuaria, en lo que originalmente era esa estación experimental y el centro de formación para la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria. Perdón, Fontidueño fue la primera que vino permanentemente ligada a la facultad. Okay. Bueno, vean, estamos hablando de estaciones agrarias como parte de la infraestructura. Obviamente que en ese momento pues no se llamaban así. Sí disponíamos de animales, porque fueron adquiridos desde finales de los años 50, fundamentalmente bovinos, algo de cerdos, aves y parece ser que de pronto algunos caprinos, aquí donde estábamos ubicados nosotros en este sector. Entonces había infraestructura. Pero León Darío, usted dice que bueno, que iniciamos y fue fácil. No lo fue. ¿Por qué no lo fue? Primero porque hay que decir también muy tranquilamente que la demanda social por estas carreras tan nuevas es bajísima. Es decir, que a una persona le hablen, vaya estudie zootecnia, cuando todavía ni siquiera ha entendido qué se estudia en ingeniería agronómica, es muy complicado. Pero lo otro también, y hay que decirlo, la sede de Bogotá y concretamente la Facultad de Medicina Veterinaria se opuso a la creación del programa de la carrera de zootecnia. Sí, porque ellos inclusive decían que en la reunión que hubo de la FAO en los años 63 aproximadamente, se había declarado que es que zootecnia no podía existir de manera independiente a la medicina veterinaria. Entonces no fue tan fácil tampoco, profesor León Darío, aunque estamos hablando de los años 1963 aproximadamente. Entonces no fue tan fácil, como no fue tampoco tan fácil el inicio de la ingeniería agronómica en nuestra facultad. Es decir, esos comienzos son bastante complicados. Bueno, consiga profesores que orienten los cursos, por ejemplo, de nutrición, de alimentación, de fisiología. Puede ser que haya profesores que orienten los cursos de producción animal, producción de ganado de leche o de aves o de cerdos. Pero esos otros cursos no hay a quién. Puede ser que haya profesores en suelos, claro, porque aquí había una fortaleza grande en ese campo. Pero hay áreas estratégicas en las cuales usted no consigue tan fácilmente. Entonces el comienzo, es decir, esos cursos, yo me imagino que... ¿Cómo fue acá? No, esos cursos fueron complejísimos, profesor Guillermo. Solamente le voy a pasar este dato.
y yo creo que al profesor Albeiro también le tocó. Los cursos iniciales que nosotros, yo los recibí de anatomía, eran en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina Veterinaria. Y los cursos iniciales de fisiología era con profesores de medicina humana de la Universidad de Antioquia. Hemos llegado al final de esta primera parte del programa sobre los 60 años de zootecnia en Colombia, con la participación de los profesores Héctor Jairo Correa Cardona, Ángel Giraldo Mejía, Albeiro López Herrera y Guillermo León Vázquez Velázquez. Los invitamos a continuar con este interesante tema el próximo miércoles. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.